Imagina que eres un guerrero vikingo. Has saqueado media Europa. Has visto a hombres suplicar por sus vidas. Has convertido monasterios en cenizas. Pero ahora, mientras tu barco se acerca a la costa de Escocia, algo en tu estómago se retuerce. En las colinas, siluetas oscuras observan en silencio absoluto. No gritan, no amenazan, solo esperan. Y esa espera es más aterradora que cualquier grito de guerra que hayas escuchado en tu vida. Los pictos. Ese nombre proviene del latín picti, que significa los pintados. Pero no te dejes engañar por algo tan simple como un apodo romano. Estos guerreros no usaban pintura de guerra para verse intimidantes. La usaban porque cada símbolo azul oscuro que marcaba su piel era un pacto con la muerte. Eran patrones tribales que indicaban cuántos enemigos habías matado, cuántas batallas habías sobrevivido, cuántas veces habías regresado del límite entre este mundo y el siguiente. Cuando un picto se paraba frente a ti completamente cubierto de esos símbolos, no estabas viendo decoración, estabas viendo un registro vivo de muerte. Estos hombres habitaban las tierras más al norte de Britania, en lo que hoy conocemos como las Highlands escocesas, tierras donde el invierno podía matarte en una noche si no sabías dónde refugiarte. Montañas tan empinadas que un ejército organizado se convertía en grupos dispersos de hombres jadeantes, pantanos que tragaban caballos enteros, y ellos conocían cada piedra, cada sendero oculto, cada trampa natural del terreno. Mientras tú, invasor, te perdías entre la niebla, ellos ya sabían exactamente dónde estarías cuando cayera la noche. Los romanos llegaron primero, por supuesto, el imperio más poderoso del mundo antiguo, las legiones que habían conquistado desde Egipto hasta Britania. Y cuando llegaron al norte, cuando vieron esas colinas y a esos guerreros tatuados, tomaron una decisión que cambiaría la historia. Construyeron un muro, no para proteger a los pictos, para protegerse de ellos. El muro de Adriano no era solo una frontera política, era una admisión de derrota. Era el imperio más grande del mundo diciendo, hay gente allá arriba que no vale la pena conquistar, porque el costo sería demasiado alto. Pero aquí está lo que los libros de historia no te dicen. Los pictos no solo resistieron porque vivían en terreno difícil, resistieron porque su cultura entera estaba construida alrededor de un concepto que aterraba a sus enemigos, la guerra total sin honor. Mientras que los romanos tenían códigos, mientras que incluso los vikingos tenían nociones de gloria y valentía en batalla abierta, los pictos no tenían absolutamente ningún problema con la emboscada, el envenenamiento, el ataque nocturno a campamentos dormidos. No era cobardía, era eficiencia brutal. ¿Por qué darle al enemigo una oportunidad justa cuando puedes simplemente matarlo? Sus tácticas de guerra psicológica eran legendarias. Antes de una batalla, los guerreros pictos aullaban. No gritaban como soldados normales. Aullaban como lobos, como criaturas que no eran completamente humanas. Y mientras aullaban, golpeaban sus escudos en un ritmo específico que resonaba en los valles. Un ritmo diseñado para penetrar en tu mente, para hacer que tu corazón latiera al mismo compás, hasta que no pudieras pensar con claridad. Y luego, en el momento exacto, cuando tu formación empezaba a romperse por el pánico, atacaban desde 3 direcciones que nunca esperabas. La estructura social picta era única también. Eran una de las pocas sociedades en Europa donde las mujeres podían heredar tierras y títulos. Pero no te equivoques pensando que esto era algún tipo de paraíso igualitario. Las mujeres pictas heredaban porque los hombres morían constantemente en guerra. Era puro pragmatismo de supervivencia. Y esas mujeres que quedaban al mando de los clanes eran, si acaso, más brutales que los hombres.
Tenían que serlo. Un clan liderado por alguien débil desaparecía en una generación. Ahora, entendamos algo crucial sobre su religión. Los pictos adoraban a dioses que los cristianos posteriormente intentaron borrar de la historia. Dioses de piedra y hierro. Dioses que exigían sacrificios de sangre, no de animales, sino de enemigos capturados. Y aquí está el detalle que hace que tu sangre se enfríe. Los pictos creían que si morías en batalla, defendiendo tu tierra, tu espíritu se fusionaba con las piedras del lugar. Por eso luchaban con una ferocidad que rayaba en lo suicida. No estaban simplemente defendiendo territorio. Estaban protegiendo las almas de sus ancestros, literalmente atrapadas en cada roca, en cada colina. Entonces, cuando los vikingos empezaron a mirar hacia el oeste en busca de nuevas tierras para saquear, escucharon historias sobre estas tierras del norte, tierras ricas en ganado, en mujeres, en botín. Lo que no escucharon, o lo que decidieron ignorar, fueron las advertencias. Las historias de legiones romanas que nunca regresaron, de expediciones anglosajonas que simplemente desaparecieron, porque los vikingos eran los amos del mar, los guerreros que habían hecho temblar a media Europa. ¿Qué podían hacer unos salvajes pintados contra el poderío nórdico? Y esa arrogancia, ese orgullo vikingo que había funcionado en tantos otros lugares, estaba a punto de estrellarse contra algo que no habían encontrado antes. No un ejército organizado que pudieran derrotar en batalla abierta. No un pueblo que se rendiría después del primer saqueo brutal, sino guerreros que preferían quemar sus propias aldeas antes que dejar que los invasores se llevaran algo. Hombres que consideraban la retirada táctica como parte del plan, no como derrota. Mujeres que envenenaban los pozos de agua, sabiendo que sus propios hijos tendrían sed. Los pictos habían pasado siglos perfeccionando el arte de hacer que invadir su tierra fuera más costoso que cualquier botín que pudieras obtener. Habían convertido sus montañas en una trampa gigante. Y ahora, mientras los drácars vikingos se acercaban a la costa bajo el sol gris de Escocia, esa trampa estaba a punto de cerrarse. Los hombres del norte estaban acostumbrados a que sus víctimas huyeran. No estaban preparados para un enemigo que los esperaba en silencio, contando exactamente cuántos barcos llegaban, planificando exactamente dónde cada invasor moriría. Esto no iba a ser otra incursión vikinga exitosa. Esto iba a ser una lección de humildad tallada en sangre nórdica sobre piedra escocesa. La primera incursión vikinga contra los pictos empezó con el rugido del viento helado del norte y con la arrogancia que siempre los había acompañado. Eran hombres acostumbrados a ganar, hijos de Odín, forjados en un mundo donde el miedo se castigaba con la muerte. Creían que ningún enemigo merecía más respeto que el mar, y que los dioses estaban de su lado mientras sus hachas cortaran carne enemiga. Pero las costas de Escocia no eran un campo de batalla cualquiera. Eran un santuario de muerte silenciosa que no perdonaba errores. Los drácars tocaron tierra en un amanecer sin sol, cubierto por una niebla espesa que parecía respirar. Los vikingos avanzaron con la confianza de depredadores que creen estar cazando presas débiles, pero cuanto más caminaban entre las colinas húmedas, más sentían que algo iba mal. No había aldeas visibles, no había ganado, no había rastro de vida humana. Solo el sonido del viento cortando entre los árboles y un silencio antinatural que oprimía el pecho. Entonces lo oyeron por primera vez, el aullido, ese grito inhumano que se multiplicaba entre los ecos del valle y hacía temblar hasta a los perros de guerra. Los pictos observaban desde las sombras, cubiertos con pieles moteadas de barro y ceniza. Eran casi invisibles entre las rocas cubiertas de musgo.
Cuando los primeros grupos vikingos avanzaron confiados hacia un terreno abierto, un coro de cuernos retumbó en la colina. Luego vino la lluvia de lanzas. Ningún escudo pudo detenerla, porque los proyectiles venían desde ángulos imposibles. Los vikingos cayeron en segundos, sin siquiera ver de dónde provenía la muerte. El suelo se volvió rojo y resbaladizo, y el olor metálico de la sangre se mezcló con la humedad de la niebla. Los pictos salían de entre las sombras solo para rematar a los heridos. No gritaban, no celebraban, mataban rápido y desaparecían. Aquella no era una batalla, era una cacería. Los cuerpos vikingos quedaron esparcidos, los cuervos descendieron antes del mediodía, y los que sobrevivieron corrieron hacia las embarcaciones solo para descubrir que algunas habían sido incendiadas sin que nadie notara cuándo. Esa fue la primera lección que los hijos de Odín aprendieron sobre Escocia. Los pictos no luchaban por honor, luchaban por exterminio. Los relatos posteriores dirían que esa masacre fue un incidente aislado, una mala planificación, un castigo divino. Pero los que regresaron sabían que no era casualidad. Contaban historias de figuras que aparecían y desaparecían en la niebla, de flechas que parecían moverse con inteligencia propia, de enemigos que conocían el terreno como si fueran parte de él. Contaban sobre hombres que desaparecían en la oscuridad y cuyos gritos se escuchaban durante toda la noche. Y cuando los siguientes clanes vikingos planearon su revancha, lo hicieron con más hombres, más fuego y más furia, pero no con más sabiduría. Las siguientes incursiones fueron aún peores. Los pictos habían aprendido a leer los ritmos de los invasores. Esperaban su llegada como cazadores pacientes. Durante días permitían que los nórdicos avanzaran sin resistencia, dejándolos internarse en territorio desconocido. Luego cortaban sus rutas de escape con una precisión enfermiza. De noche, los pictos encendían antorchas falsas para atraerlos hacia trampas, o los hacían creer que se enfrentaban a un ejército pequeño, cuando en realidad estaban rodeados. Los vikingos, expertos en el combate cuerpo a cuerpo, se veían obligados a luchar en pantanos donde sus pies se hundían. Su fuerza, su velocidad, su furia, nada servía cuando la tierra misma los devoraba. Un guerrero que sobrevivió a una de esas emboscadas narró años después que los pictos no parecían humanos. Decía que cuando la niebla caía tan densa que no podías ver tu propia mano, los escuchabas reír. No eran carcajadas, eran sonidos quebrados, rítmicos, casi como un canto. Y al amanecer, cuando el viento finalmente despejaba el valle, los cuerpos estaban colocados en formaciones extrañas. Decenas de cadáveres acomodados en círculos, como si fueran ofrendas. Nadie sabía si era una burla o un ritual. Lo único cierto es que los vikingos empezaron a creer que esos hombres estaban protegidos por fuerzas antiguas, mucho más viejas que sus propios dioses. A pesar de las derrotas, los líderes vikingos no podían permitir que esa tierra quedara sin conquistar. Los cronistas nórdicos mencionan que cada fracaso fue recibido con más determinación. Si los dioses del mar temen a la tierra, entonces haremos que la tierra nos obedezca, decía uno de ellos antes de zarpar hacia su última expedición. Llegaron en pleno invierno, cuando el frío podía quebrar una lanza. Creyeron que el enemigo estaría debilitado, pero no sabían que para los pictos, esa estación era su aliada más poderosa. El hielo cubría los valles, la nieve apagaba el ruido de los pasos, y las montañas se volvían espejos de muerte. En esas condiciones, la batalla final de esa oleada de invasiones fue apocalíptica. Los pictos construyeron falsos campamentos para atraer a los invasores. Cuando los vikingos atacaron creyendo tener la ventaja,
Las trampas explotaron con fuego hecho de aceites y resinas. El humo negro cubrió todo el valle mientras los guerreros del norte tosían y se cegaban. Entonces, el aullido volvió, más fuerte que nunca. Desde la colina descendieron los guerreros pintados, con sus lanzas cubiertas de hollín, con sus cuerpos azul oscuro brillando bajo la nieve. Cayeron sobre ellos como si fueran espectros vengativos. Ni siquiera los más veteranos pudieron mantener la formación. Las hachas pesadas quedaron atascadas en el suelo congelado. Los escudos se rompían como hielo fino. Los pictos se movían en grupos pequeños, perfectamente coordinados, golpeando donde más dolía. No buscaban matar rápido, buscaban quebrar la voluntad. Cuando la batalla terminó, el campo era una pesadilla de cuerpos humeantes y silencio absoluto. Solo sobrevivieron unos pocos, y juraron que jamás pondrían un pie en aquellas costas de nuevo. Esa noche, los pictos celebraron sin festejos. No bebieron hidromiel ni entonaron cantos. Simplemente recogieron los cuerpos de sus muertos, cubrieron a los enemigos con piedras y desaparecieron en la niebla como si nunca hubieran existido. Esa fue la diferencia fundamental entre ellos y cualquier otro pueblo que enfrentaron los vikingos. Los pictos no necesitaban gloria, ni tesoros, ni canciones. Solo necesitaban mantener su tierra intacta, y en eso eran invencibles. Cuando los vikingos regresaron al norte, sus reyes estaban furiosos. Perdieron naves, hombres y reputación. El mito de la invencibilidad nórdica había sido quebrado no por un imperio ni por un ejército numeroso, sino por tribus dispersas en las montañas. Pero lo más doloroso no fue la derrota militar, fue el miedo, porque los vikingos no temían a los hombres, temían a los fantasmas, y los pictos, a ojos de los sobrevivientes, ya no eran humanos, eran las sombras mismas del fin del mundo. La guerra entre los pictos y los vikingos pudo haber terminado después de las primeras derrotas nórdicas, pero el orgullo humano es una bestia que no conoce de límites. En las tabernas de Noruega, los contadores de historias narraban con vergüenza cómo los dioses del mar habían sido humillados por tribus desnudas, cubiertas de pigmento azul. Los reyes nórdicos no podían tolerar tal mancha en su reputación, y mucho menos en su honor ancestral. Así comenzó una nueva invasión, no impulsada por la codicia, sino por la necesidad de venganza. Las flotas nórdicas zarparon más masivas que nunca. Decenas de drakars surcaron las aguas, llevando consigo hombres endurecidos por el frío, ansiosos de gloria y de sangre. Creyeron que ahora, con números abrumadores, podrían aplastar la resistencia en cuestión de días. Pero lo que no sabían era que los pictos también habían cambiado. Aprendieron del enemigo, copiaron algunas de sus armas y mejoraron su propia guerra de sombras. En los primeros días de la nueva campaña, los vikingos encontraron aldeas deshabitadas y granjas quemadas. Pensaron que los pictos huían despavoridos. Sin embargo, cada paso que avanzaban hacia el interior del territorio era una trampa montada con precisión quirúrgica. En los caminos, los troncos caían repentinamente, separando las tropas. Los arqueros escondidos en la maleza disparaban y desaparecían como fantasmas. Cada noche, los cadáveres de vikingos desaparecían misteriosamente, y al amanecer, sus cabezas aparecían clavadas en lanzas frente a los campamentos. El miedo empezó a propagarse como enfermedad. No era solo el enemigo lo que los atormentaba, era el entorno mismo. La niebla parecía tener voluntad. El silencio pesaba como plomo. Los cuerpos de los muertos no se descomponían con rapidez por el frío, y ver los rostros helados de los compañeros caídos se volvió rutina. Las noches parecían interminables, y los dioses no respondían a sus plegarias. Poco a poco,
La arrogancia vikinga empezó a quebrarse. Los clanes pictos, mientras tanto, se habían unificado bajo un solo propósito: eliminar cada invasor hasta el último hombre. No había jefes supremos ni reyes visibles. Era una red de alianzas fluidas, sostenidas por sangre y odio. Sus líderes eran cazadores expertos en moverse sin ser vistos. Los mensajes se transmitían mediante señales de humo o símbolos tallados en la piedra. Para los vikingos, eso era incomprensible. No había un enemigo concreto que pudieran decapitar, solo una fuerza invisible que mataba y se desvanecía. En uno de los enfrentamientos más recordados, conocido siglos después como la Batalla del Valle de los Ecos, una columna vikinga fue atraída hacia una garganta estrecha. Al principio, escucharon tambores en la distancia. Luego, el eco de esos tambores multiplicado por las montañas los confundió. Creyeron enfrentar un ejército 10 veces más grande. Cuando decidieron retroceder, los pictos derrumbaron sobre ellos una avalancha de rocas preparada días antes. En pocos minutos, el pequeño valle se convirtió en una tumba colectiva. Fue la trampa más perfecta que los invasores habían sufrido jamás. A partir de ese momento, la desesperación tomó el control. Los vikingos comenzaron a quemar bosques enteros solo para sentir que luchaban contra algo tangible. Pero aquello solo los desgastaba más. El humo alertaba a los enemigos, y la falta de alimento se volvió crítica. Algunos empezaron a desertar, otros se sublevaron contra sus propios líderes. Los que lograban regresar a sus barcos lo hacían perseguidos por las sombras. En medio del caos, los pictos acechaban sin descanso, cortando las provisiones y los caminos. Era una guerra lenta, cruel y privada de honor. El invierno cayó sobre Escocia con una brutalidad sin precedentes. El frío era tan severo que las armaduras metálicas se pegaban a la piel, provocando quemaduras por congelación. Los vikingos improvisaban refugios precarios entre las ruinas, pero los pictos ya habían aprendido a atacar mientras dormían. No necesitaban grandes enfrentamientos. Un grupo de 10 guerreros podía eliminar a una compañía entera en una sola noche. Mataban, se llevaban las armas y desaparecían antes del amanecer. No dejaban huellas, solo cadáveres con la garganta abierta. La psicología de los invasores terminó por derrumbarse. Empezaron a ver figuras en la niebla, sombras que los observaban desde las colinas. Algunos decían escuchar voces susurrando en viejas lenguas, maldiciones que les robaban el sueño. Creyeron que la tierra misma los odiaba, que los dioses habían abandonado a su gente. Los líderes intentaban mantener la moral, pero ni ellos creían ya en la victoria, porque lo que enfrentaban no era una guerra normal, era un castigo. Hubo un intento final. Un jefe llamado Eirik el Rojo reunió a los sobrevivientes para un último ataque. Quería provocar una batalla decisiva, limpiar con sangre la humillación. Al amanecer marcharon hacia el norte, levantando sus estandartes, gritando a los vientos que no temían a los espíritus ni a la muerte. Pero los pictos no respondieron. No había ejército esperándolos, solo una llanura vacía cubierta de escarcha. Cuando la tensión era insoportable, el sonido de un cuerno resonó detrás de ellos. Habían sido rodeados. La emboscada fue total. El hielo crujía bajo sus pies mientras los enemigos descendían desde las colinas. Llovían flechas tatuadas con símbolos, cuchillos arrojadizos que se clavaban entre armaduras. Los pictos lucharon como demonios desatados, sin dar respiro, sin hablar, sin detenerse. Fue más que una masacre, fue una ejecución ritual. Los últimos vikingos murieron mirando a hombres con la piel azul reluciendo bajo el sol del amanecer, como si fueran criaturas mitológicas hechas de sombra y fuego.
Cuando todo terminó, el viento arrastró los gritos, y la nieve cubrió los restos. No hubo saqueos, no hubo trofeos, solo silencio. Un silencio tan profundo que muchos siglos después, los cronistas que escribieron sobre este conflicto dudaron de si realmente había sucedido. Pero para los descendientes de ambos pueblos, la leyenda permaneció. Los pictos habían vencido, sí, pero al costo de volverse algo más que humanos. Su victoria fue la culminación de un odio tan antiguo que ni siquiera ellos sabían ya por qué peleaban. En sus corazones, la guerra había dejado de ser política o defensa. Había sido personal, sangre por sangre. El silencio que siguió a la guerra fue tan profundo que parecía sobrenatural. Durante meses, las costas del norte permanecieron inmóviles, sin humo, sin barcos, sin vida visible. Los vikingos no volvieron. Los pictos, agotados, enterraron a los suyos en las colinas y levantaron piedras sobre sus tumbas, cada una marcada con los símbolos de su estirpe. No celebraron victorias, porque sabían que lo logrado no era gloria, era pura supervivencia. Los clanes pictos habían ganado una guerra imposible, pero el precio que pagaron los dejó marcados para siempre. Las aldeas estaban vacías, las cosechas se habían perdido y los caminos estaban cubiertos de ruinas. La generación de los jóvenes había sido devorada por la violencia y los ancianos apenas podían mantener el recuerdo de lo que una vez fueron. El enemigo había desaparecido, sí, pero el hambre, el frío y la soledad se quedaron para ocupar su lugar. En los años posteriores, el nombre de los pictos se convirtió en una sombra que los demás pueblos mencionaban con temor y respeto. Los monjes irlandeses y los cronistas anglosajones los describían como fantasmas del norte, como espíritus que habitaban la piedra. Ningún comerciante se atrevía a cruzar aquellas tierras, y los exploradores que lo intentaban rara vez regresaban. El territorio picto se volvió un vacío en los mapas, un espacio en blanco que ni el imperio ni los invasores se atrevieron a reclamar. Paradójicamente, esa independencia que habían defendido con sangre fue su condena. Sin contacto con el exterior, los clanes se aislaron entre sí. Los antiguos lazos que habían unido a las tribus durante la guerra se fueron disolviendo con el paso de las décadas. Las rivalidades internas regresaron, viejos resentimientos despertaron, y la memoria de los enemigos comunes se diluyó. Cada clan volvió a mirar solo por su supervivencia. La unidad que destruyó a los vikingos ya no tenía razón de existir. A medida que los siglos avanzaron, las invasiones nórdicas se redirigieron hacia otros objetivos. Noruega, Islandia, los reinos francos. Todos sufrieron la furia vikinga, pero Escocia permaneció intocable. Aquellas playas, envueltas en niebla, fueron consideradas malditas por los navegantes. Decían que quien pisaba esas arenas desaparecía entre las sombras, tragado por los fantasmas que aún habitaban las colinas. Así, los pictos se convirtieron en un mito, un recordatorio de lo que sucede cuando la voluntad de resistir supera los límites de la humanidad. El poder espiritual de los pictos tenía una raíz profunda en su conexión con la tierra. Para ellos, el mundo físico y el espiritual eran inseparables. Creían que sus ancestros dormían en el suelo y que las piedras eran los ojos de los dioses. Cada batalla, por terrible que fuera, liberaba energía que se absorbía en el terreno. Y por eso, nadie volvió a conquistar sus tierras. Cada intruso sentía ese peso de muerte antigua que emanaba de los montes. Era como si el propio suelo recordara. Pero el tiempo, implacable, no perdona ni siquiera a los invencibles. Los clanes comenzaron a fragmentarse y las generaciones siguientes olvidaron su idioma original, sustituido poco a poco por dialectos celtas.
Algunos grupos se mezclaron con los escotos que migraban desde el oeste, y otros simplemente desaparecieron. Los monjes que recorrieron las tierras siglos después solo encontraron ruinas y círculos de piedra. Los cuerpos de los muertos ya no se distinguían, y las inscripciones en las piedras eran ilegibles, devoradas por el musgo y el viento. Los historiadores modernos apenas pueden rastrear sus huellas. No dejaron crónicas escritas, no grabaron sus victorias en pergaminos, y quizás por eso su legado sobrevive en otro tipo de memoria, la del miedo. Porque incluso siglos después de que desaparecieran, los campesinos escoceses aún juraban escuchar tambores en las noches de niebla. Contaban que, a veces, cuando las tormentas golpeaban los acantilados, se veían figuras azules caminando entre los relámpagos, observando el mar, esperando a un enemigo que nunca regresaría. Pero aquí está la ironía final. Aquellos guerreros que nunca fueron conquistados, sí fueron borrados, no por la espada, sino por el olvido. La historia los devoró lentamente, y sus nombres se desvanecieron de los registros. Lo que los vikingos no pudieron destruir con hierro, el tiempo lo consumió con indiferencia. Ganaron todas las batallas, pero perdieron la guerra más silenciosa y cruel, la de ser recordados, y sin embargo, su influencia sobrevivió de forma inesperada. Décadas más tarde, los reinos escoceses que emergieron del norte heredarían muchas de sus tradiciones. Las piedras talladas con símbolos de serpientes y espirales, los antiguos rituales a los elementos, la devoción a la tierra y al clan. Todo eso era picto en su origen, aunque nadie lo reconociera. Y cuando los escoceses posteriores enfrentaran nuevas invasiones, llevarían en su sangre esa misma obstinación, una herencia invisible tallada en el hueso. La última paradoja del pueblo picto es que su desaparición no fue un fracaso, sino su forma definitiva de victoria. No dejaron reinos, ni dinastías, ni imperios, pero sí una lección sobre lo que significa resistir más allá de la razón. Resistir aunque cueste el alma. La historia los olvidó, sí, pero el paisaje no. Cada piedra, cada colina, cada sombra en la niebla sigue siendo testigo de la única tribu que los vikingos nunca pudieron someter. Y en esas tierras silenciosas del norte, cuando la noche cae sin luna, aún se escucha el eco de un viejo juramento. Nadie cruzará estas montañas sin pagar su precio en sangre.